Los evangelios no son documentos o relatos biográficos de Jesús, sino testimonios o confesiones de fe, nacidas de la experiencia pascual de las primeras comunidades. Bienvenidos al programa Viviendo el Evangelio. La vida de la Iglesia es una vida pastoral. Buenas noches, hermanas y hermanos, bienvenidos a su programa Viviendo el Evangelio. Gracias a Dios, empezamos el mes de noviembre, el domingo 31 del tiempo ordinario. Prácticamente nos quedan 3 domingos más para concluir el ciclo litúrgico, el ciclo B del Evangelio de San Marcos. Y algo que quiero compartirles en esta noche, pues es la homilía del Papa Francisco en la celebración de la misa celebrada el día de ayer en el Cementerio Monumental del Verano de Roma, en la solemnidad de Todos los Santos, y un tema muy interesante también que para todos nosotros los católicos no nos debe de asustar, que es el de la muerte, y algo que nos invita a pensar en que estas fiestas y celebraciones litúrgicas como el día de ayer de Todos los Santos y hoy de Todos los Difuntos, pues van podríamos decir concatenados. Cuando nosotros, Dios nos llame a su presencia, pues en este caminar en la vida, pues vamos camino a la santidad, y que encontrándonos en la casa del Padre, pues todos queremos gozar de las moradas eternas. También les voy a compartir como un preámbulo a manera casi de monición. Es un comentario que hace el obispo Luis Martínez Sisastach, cardenal arzobispo de Barcelona, donde nos dice: noviembre, santos y difuntos. Dice: vivimos exageradamente el día. Tenemos poco tiempo para mirar atrás de vez en cuando y recordar. Los 2 primeros días de noviembre nos ayudan a tener un momento de recuerdo para nuestros antepasados. Al principio de este mes celebramos la doble fiesta de Todos los Santos y la conmemoración de los fieles difuntos. Estas 2 fiestas expresan la solidaridad esperanzada con aquellos hermanos nuestros que han atravesado el umbral oscuro de la muerte y han entrado en la condición definitiva de su historia. Esta solidaridad con nuestros antepasados se convierte en un desafío crítico a la mentalidad de nuestro tiempo, que intenta olvidar a los muertos y apartarnos de la comunión con ellos. La Iglesia es la comunión de los santos, según la expresión tradicional del símbolo de la fe católica. Así lo decimos en la profesión de fe. Esta comunión en sus elementos invisibles existe no solo entre los miembros de la Iglesia que peregrinan a la tierra, que somos nosotros, sino también entre estos y todos aquellos que forman la Iglesia celestial o que serán incorporados tras su purificación. Existe una relación espiritual mutua entre todos, y de ahí la importancia de la intercesión de los santos y de la oración por los difuntos. La fiesta de Todos los Santos pone de relieve la vocación universal de los cristianos a la santidad. El apóstol Juan, en un género literario apocalíptico, nos hace ver una muchedumbre inmensa, incontable. Gentes de toda nación, raza, pueblo y lengua, todos de pie delante del trono y del Cordero. Todos vestidos con túnica blanca, llevando palmas en la mano y proclamando con voz poderosa: la salvación viene de nuestro Dios que se ha sentado en el trono del Cordero. La fiesta de Todos los Santos da el sentido auténtico a la muerte. Es evidente lo que dice el Concilio Vaticano II cuando afirma que la muerte es el enigma más grande de la vida humana. Sin embargo, Jesús ilumina este enigma con sus palabras: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. La muerte para un creyente en Cristo es ciertamente el final de la vida terrenal, pero es también el alba de una vida nueva y feliz en la posesión de Dios por toda la eternidad. Por eso San Francisco de Asís no dudó en llamar a este enigma
con el nombre de nuestra hermana la muerte corporal, de la cual ningún hombre viviente puede escapar. Ay de aquellos que mueren en pecado mortal. Bienaventurados aquellos a quienes se encuentre en tu santísima voluntad, porque la muerte segunda no les hará mal. Load y bendecid a mi Señor, y dadle gracias y servidle con gran humildad. Por la gran misericordia de Dios, todos los santos y la conmemoración de los difuntos son 2 días para reafirmar nuestra esperanza. Bien, pues es algo que bellamente nos ayuda a reflexionar, y como decía, primero una celebración, una solemnidad de todos los santos, todos aquellos, como hizo mención el cardenal, de quienes somos nosotros, la iglesia peregrina, quién es la iglesia purgante y quién es la iglesia triunfante. Bien, pues los santos son todos aquellos hombres y mujeres que han seguido el Evangelio, que han hecho la voluntad de Dios, que hicieron obras de misericordia, que practicaron las bienaventuranzas, que estas bienaventuranzas que en muchas ocasiones pues nos tienen que hacer llorar, sufrir, ser perseguidos, como en un momento lo voy a comentar, lo que es el Evangelio del día de ayer, o lo que fue el Evangelio del día de ayer, y que en este caminar por la vida, pues nuestra vocación fundamental es a la santidad. Bien, como comentaba, pues somos la iglesia peregrina ahorita. Los santos que ayer celebrábamos es la iglesia triunfante, y la iglesia purgante pues son todas aquellas almas que se encuentran en el purgatorio, por las que todos y cada uno de nosotros debemos de rezar, pedir a Dios que tenga compasión y misericordia de ellos, que nosotros, a base de oraciones, eucaristías, comuniones, sacrificios, el rezo del Santo Rosario, pues puedan ayudar a todas esas almas a salir del purgatorio, y que una vez purificados las penas por sus pecados, puedan entrar al reino de los cielos. Y que sin lugar a dudas, bueno, yo lo digo en mi persona, es que voy a pasar por el purgatorio, y que las oraciones, los sacrificios, todo lo que yo haga aún en vida, pues Dios lo tome en cuenta para mi tiempo de purificación, que podamos incluso pedirle a Dios ese don inmenso de la purificación en vida, que no es realmente una vida y dulzura, sino que es mucho sacrificio, mucho esfuerzo, mucha persecución, incluso muchas ofensas, pero que nos van a poder ayudar a salir rápidamente del purgatorio, y de esta manera pues nosotros entrar en el reino de los cielos. Sabemos ahorita, pensando en que en nuestros tiempos, como decía el cardenal en lo que escribió, dice: hoy vivimos exageradamente al día, pero bueno, en este vivir al día también podemos reflexionar un poquito en los santos de nuestros tiempos. De quienes podemos pensar un poco es Juan 23, el Papa que convocó al Concilio Vaticano II, que nos abrió las puertas prácticamente a los laicos, que podemos nosotros tener mucha participación tanto en la liturgia como en toda la vida de la iglesia, en las pastorales también, y que no somos de alguna manera quienes participábamos más pasivamente en la Eucaristía, y que a partir del Concilio Vaticano II pues se nos han abierto las puertas, que también el Papa Juan XXIII decía que habría que abrir las puertas, ventanas, que entraran aires frescos, que ventilaran la iglesia. Y pues alguien que continuó en los pasos de Juan XXIII, que fue el Papa Pablo VI, quienes tuvimos la oportunidad de ya estar en este mundo, de haber nacido, y nos tocó vivir el papado de el Papa Pablo VI, que también le dio continuidad al Concilio Vaticano II, y después lo sucedió el Papa
Juan Pablo I. El Papa Juan Pablo I se dice que está ya en un proceso de beatificación. El Papa Pablo VI ya es beato, y el Papa después que continuó desde Juan Pablo I, pues San Juan Pablo II, lo que hace unos momentos mencionaba, de uno de los santos de nuestros tiempos, junto con Juan XXIII. Alguien que nosotros conocimos muy particularmente en esta ciudad de Tijuana, pues es la Beata Madre Teresa de Calcuta, que a veces hemos escuchado que probablemente en este próximo año de la misericordia, que empieza el 8 de diciembre, pueda ser canonizada junto con Pablo VI. Entonces, en todos estos ejemplos de vida, toda esta entrega generosa que hicieron tanto San Juan Pablo II como la Beata Teresa de Calcuta, que no dudamos nosotros de dudar en poderla llamar Santa Teresa de Calcuta, pero tenemos que esperar los tiempos en que la Santa Sede, el Papa Francisco, anuncie su canonización. Entonces, pues nos alegraremos que nuestra Madre Teresa de Calcuta se encuentra ya en el libro de los santos, que ha sido subida a los altares. Pero pues tenemos la experiencia quienes tenemos la experiencia de haber convivido con ella, pues vemos ese modelo de santidad, de vida, de entrega que ella tuvo para con los más pobres, los más alejados, los más marginados, no solo en cuestiones humanas de necesidad, sino también espirituales, y que muchos pudimos haber vivido ese gran momento de conversión gracias a la cercanía con nuestras hermanas religiosas misioneras de la caridad y los padres misioneros de la caridad. Bien, pues se nos termina el tiempo de este primer segmento, y al inicio del próximo segmento pues leeremos el Evangelio del día de ayer. Regreso después de una pausa. Estamos en su programa Viviendo el Evangelio. Regresamos después de una pausa. La vida de la Iglesia es una vida pastoral. Ya estamos de regreso en su programa Viviendo el Evangelio. Regresamos. La vida de la Iglesia es una vida pastoral. Bien, regresamos ya a este segundo segmento. Antes de iniciar con la lectura del Santo Evangelio, les recuerdo el número de teléfono en cabina para si quieren hacernos algún comentario, compartir alguna opinión, pues pueden marcarnos al 608-3652. Quienes nos siguen a través de la radio pero quieran vernos a través de internet, accesan a www.tjcatólico.com. Y aprovechando este espacio de comerciales, pues los invito a que participen en esta gran rifa guadalupana en apoyo de Koinonia Radio. Los boletos que se están vendiendo con un precio de $20 o 320 pesos. El primer premio es un automóvil Mini Cooper Hardtop modelo 2012, 6 velocidades estándar, tiene placas de California, se hace la aclaración. El segundo premio será de $500 y un cuadro de la Virgen de Guadalupe. Un tercer premio es de $300 y un cuadro de la Virgen de Guadalupe. El sorteo se realizará el 12 de diciembre del 2015 a las 8 de la noche en la parroquia de Nuestra Señora de la Encarnación. Como ya comenté, el costo del boleto es $20 por cada uno o 320 pesos. Bien, pues para empezar y hacerles lectura de la homilía del Papa Francisco de la fiesta de la solemnidad del día de ayer, pero escuchemos el Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús vio a la muchedumbre, subió al monte y se sentó. Entonces se le acercaron sus discípulos. Enseguida comenzó a enseñarles y les dijo: dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los sufridos, porque heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados.
Dichosos los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque se les llamará hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos serán ustedes cuando los injurien, los persigan y digan cosas falsas de ustedes por causa mía. Alégrense y salten de contento, porque su premio será grande en los cielos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bien, pues, ¿qué es lo que nos comenta, qué es lo que nos comparte en su homilía el Papa Francisco? Bien, pues nos dice, en el Evangelio hemos escuchado a Jesús que enseñaba a sus discípulos y a la gente reunida sobre la colina del lago de Galilea. La palabra del Señor resucitado y vivo indica también a nosotros, hoy en el camino para alcanzar la verdadera felicidad, el camino que conduce al cielo. Es un camino difícil de comprender porque va contracorriente, pero el Señor nos dice que quien va por este camino es feliz, tarde o temprano alcanza la felicidad. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Podemos preguntarnos, ¿cómo puede ser feliz una persona pobre de corazón cuyo único tesoro es el reino de los cielos? Pero la razón está propia aquí, que teniendo el corazón vacío y libre de tantas cosas mundanas, esta persona está en espera del reino de los cielos. Bienaventurados los que ahora lloran, porque serán consolados. ¿Cómo pueden ser felices aquellos que lloran? Es más, ¿quién en la vida nunca ha experimentado la tristeza, la angustia, el dolor? No conocerá jamás la fuerza de la consolación. En cambio, pueden ser felices cuantos tienen la capacidad de conmoverse, la capacidad de sentir en el corazón el dolor que hay en sus vidas y en la vida de los demás. Ellos serán felices porque la compasiva mano de Dios Padre los consolará y los acariciará. Bienaventurados los mansos. Nosotros, al contrario, ¿cuántas veces somos impacientes, nerviosos, siempre listos a lamentarnos? Hacia los demás tenemos tantas pretensiones, pero cuando nos tocan reaccionamos alzando la voz, como si fuéramos dueños del mundo, mientras que en realidad somos hijos de Dios, todos somos hijos de Dios. En cambio, pensemos en aquellas mamás y en aquellos papás que son tan pacientes con sus hijos que los hacen enloquecer. Este es el camino del Señor, el camino de la humildad y de la paciencia. Jesús ha recorrido este camino. Desde pequeño ha soportado la persecución y el exilio, y después de adulto las calumnias, los engaños, las falsas acusaciones en los tribunales, y todo lo ha soportado con humildad. Ha soportado por amor a nosotros incluso la cruz. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Sí, aquellos que tienen un fuerte sentido de la justicia, y no solo hacia los demás, sino sobre todo hacia ellos mismos, estos serán saciados, porque están listos para recibir la justicia más grande, aquella que solo Dios puede dar. Y luego, bienaventurados los misericordiosos, porque encontrarán misericordia. Felices los que saben perdonar, que tienen misericordia por los demás, que no juzgan todo ni a todos, sino que buscan ponerse en el lugar de los otros. El perdón es la cosa de la cual todos tenemos necesidad. Nadie está excluido. Por eso, al inicio de la misa nos reconocemos por aquello que somos, es decir, pecadores. Y no es un modo de decir una formalidad, es un acto de verdad. Señor, aquí estoy, ten piedad de mí. Y si sabemos dar a los demás el perdón que pedimos para nosotros, somos bienaventurados. Como dice en el Padre Nuestro, o como decimos en el Padre Nuestro, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Bienaventurados los constructores de paz, porque serán llamados hijos de Dios. Miremos el rostro de aquellos que van por ahí
sembrando cizaña, ¿son felices? Aquellos que buscan siempre la ocasión para engañar, para aprovecharse de los demás, ¿son felices? No, no pueden ser felices. En cambio, aquellos que cada día con paciencia buscan sembrar la paz, son artesanos de paz, de reconciliación. Ellos son bienaventurados porque son verdaderos hijos de nuestro Padre del cielo, que siembra siempre y solo paz, al punto que ha enviado al mundo su Hijo como semilla de paz para la humanidad. Queridos hermanos y hermanas, este es el camino de la santidad y es el mismo camino de la felicidad. Es el camino que ha recorrido Jesús. Es más, es el mismo este camino. Quien camina con Él y pasa a través de Él entra en la vida eterna. Pidamos al Señor la gracia de ser personas sencillas y humildes, la gracia de saber llorar, la gracia de ser humildes, la gracia de trabajar por la justicia y la paz, y sobre todo la gracia de dejarnos perdonar por Dios, para convertirnos en instrumentos de su misericordia. Así han hecho los santos que nos han precedido en la patria celestial. Ellos nos acompañan en nuestra peregrinación terrena, nos animan a ir adelante. Su intercesión nos ayude a caminar en la vía de Jesús y obtenga la felicidad eterna para nuestros hermanos y hermanas difuntos, para los que ofrecemos esta misa, así sea. Bien, pues bellas palabras que el Santo Padre nos ha compartido, de que practicando y viviendo, experimentando estas bienaventuranzas, pues tenemos esa posibilidad de entrar en el reino de los cielos, a vivir en compañía y en comunión de todos los santos, todos aquellos hombres y mujeres que nos han precedido, como lo compartía al principio del primer segmento, y que todo esto pues para llegar a entrar al reino de los cielos, para poder realmente después de haber vivido en este mundo y que Dios nos llame a su presencia, pues vamos a tener un juicio en el que le vamos a pedir a Dios que tenga compasión y misericordia de nosotros, que muchas veces en la Eucaristía los padres o en algunas pláticas nos hacen la pregunta, ¿no?, de que ¿quién quiere ir al cielo? Y todos levantamos la mano. Y en una segunda pregunta, cuando dice ¿quién se quiere morir?, pues ya nadie nos queremos morir. Pero es algo que es una realidad, lo que ciertamente tenemos todos y cada uno de los que hemos nacido, de los que estamos vivos, pues es de que nos vamos a morir. Pero viviendo el Evangelio, como lo digo, como uno de los eslogans del programa, en un sentido que la vida del Evangelio es una vida pastoral, la vida de la Iglesia es una vida pastoral, y los Evangelios son nuestro itinerario de vida, pues viviendo a la luz del Evangelio y siguiendo los pasos, el camino de Jesús, nuestro pastor y guía, pues el día que Dios nos llame a su presencia, podamos tener entrada en el reino de los cielos. Y algo que ya en los dos siguientes segmentos les voy a compartir, pues es un tema que es ¿qué es la muerte para los católicos? Pues la muerte no tiene que ser vista como algo desagradable, es el encuentro definitivo con Dios. Y aquí les voy a ir compartiendo de cómo entendemos los católicos la muerte, cómo entiende la sociedad la muerte, y una serie de puntos que les voy a compartir y nos van a ayudar a reflexionar. Bien, se nos termina este segundo segmento y yo regreso después de una pausa. Estamos en su programa Viviendo el Evangelio. Regresamos después de una pausa. La vida de la Iglesia es una vida pastoral. Ya estamos de regreso en su programa Viviendo el Evangelio. Regresamos. La vida de la Iglesia es una vida pastoral. Bien, continuamos ya. Voy a entrar ya de lleno en esto, que es la muerte para los católicos. ¿Cómo entendemos los católicos la muerte? El día 2 de noviembre de cada año los católicos celebramos el Día de los Fieles Difuntos.
La realidad de la muerte está presente en nuestra vida cada día, a cada momento. ¿Cómo entiende la sociedad la muerte? La muerte en la sociedad es para muchas personas un tabú. La gente no quiere siquiera que se nombre la palabra muerte. Piensan que así se ignora esa realidad. Por otro lado, estamos siempre viendo la muerte como espectáculo. En la televisión, en los accidentes. Vemos cómo muchas personas disfrutan viendo una y otra vez las imágenes donde hay personas que mueren. Y aquí vienen unos interrogantes para todos y cada uno de nosotros. ¿Tienes miedo a la muerte? ¿Por qué? ¿Qué experiencia tienes de la muerte de otras personas? Eso nos pueden ir ayudando también a reflexionar, a prepararnos para ese momento en que todos vamos a experimentar la muerte, que es parte de la vida misma y que nosotros cuando nacemos al mundo, Dios en su infinita misericordia y gran amor nos da el don de la vida, pues del momento en que nuestros padres hacen fecundar el espermatozoide y el óvulo, pues ahí empieza la vida, pero una vida eterna. Ciertamente nuestro cuerpo caduco al morir físicamente, pero ahí no termina la vida misma, sino que empieza realmente allí una vida eterna. Entonces tenemos que pensar un poquito en, ¿le tengo miedo a la muerte? ¿Y por qué le tengo miedo a la muerte? O sea, es este apego a la vida. ¿Qué experiencia tienes de la muerte de otras personas? Bien, pues tenemos un poco para reflexionar o mucho. La muerte para los católicos. Para los católicos la muerte forma parte de la vida. No es una ruptura especialmente importante. Nosotros nos fiamos de Jesús que dio su vida por nosotros, para que nosotros tengamos vida eterna. Creemos que Jesús resucitó y también nosotros resucitaremos con Él. ¿Te fías tú de Jesús y de lo que Jesús dijo sobre la muerte, de su propia muerte y de la nuestra? ¿Por qué existe la muerte? ¿Por qué tenemos que morir? La respuesta nos la da la Biblia. Así pues, por medio de un solo hombre entró el pecado en el mundo, y con el pecado la muerte. Y la muerte pasó a todos porque todos pecaron. Es la carta del apóstol San Pablo a Romanos, capítulo 5, versículo 12. El pago que da el pecado es la muerte, pero el don que da Dios es vida eterna, en unión con Cristo Jesús nuestro Señor. La muerte existe en el mundo como consecuencia del pecado. Como nosotros también somos pecadores, un día moriremos. Desde la fe vemos que en la muerte, unidos a Cristo, también resucitaremos con Él. Y queda una interrogante también. ¿Crees que el pecado produce muerte en distintos aspectos de la vida? ¿Produce el pecado muerte física? ¿En qué casos y por qué? Bien, ¿cómo afrontamos los católicos la muerte? Con serenidad, con confianza. Para nosotros la muerte no es nada del otro mundo. Nos fijamos en Jesús cuando vio que su muerte se aproximaba y tratamos de tener sus mismas actitudes y su confianza en el Padre, en nuestro Padre Dios. Adelantándose unos pasos, se inclinó hasta el suelo y oró diciendo: Padre mío, si es posible, líbrame de esta copa de amargura, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Mateo capítulo 26, versículo 39. Hay que aprender a aceptar la muerte como algo que forma parte de la vida. Esto se logra poco a poco, fiándonos de Dios, poniendo en Él nuestra confianza. Los cristianos sabemos que todo no acaba con la muerte. Sabemos que el amor es más fuerte que la muerte. Cuando muere una persona que queremos, nuestro amor hacia ella permanece intacto, y aunque pasen los años, el amor no muere nunca. Si hemos amado a Jesús con toda nuestra vida y con todo nuestro corazón, podemos decir con el apóstol San Pablo: para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. Pero si viviendo en este cuerpo puedo seguir trabajando para bien de la causa del Señor, entonces no sé qué escoger.
Me es difícil decidirme por una de las dos cosas. Por un lado, quisiera morir para estar con Cristo, pues eso sería mucho mejor para mí. Pero por otro lado, es más necesario por causa de ustedes que siga viviendo. Filipenses capítulo 1, versículos 21 y 24. ¿Te fías de verdad de lo que dice la palabra de Dios y por qué? Bien. ¿Los católicos creemos en la reencarnación? No. Los cristianos en general no creemos en la reencarnación. La palabra de Dios nos dice: y así como todos han de morir una sola vez y después vendrá el juicio, Hebreos 9, versículo 27, no hay reencarnación después de la muerte. Tenemos la seguridad tal y como nos dice la palabra de Dios. Esto es muy cierto. Si morimos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, tendremos parte en su reino. Segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 11. ¿Por qué crees tú que hay personas que piensan que la reencarnación es posible? ¿Piensas que las personas tenemos con una sola vida la posibilidad de llegar a ser felices con Dios? Bien, nos queda: ¿qué hay después de la muerte? Y hemos dicho que para todos los cristianos la muerte es solo el final de la vida terrena, pero no el final de la vida. Lo que creemos los católicos es lo siguiente: creemos que tenemos un alma inmortal creada por Dios, que no muere con la muerte, sino que pervive en una vida eterna. No es que seamos dos cosas distintas. El ser humano es una unidad. Yo soy el alma y cuerpo a la vez. Mi cuerpo muere, pero mi yo pervive eternamente. ¿Qué es para ti el alma? Es una interrogante. ¿Puede ir el alma y cuerpo por separado? ¿Crees que el ser humano está formado por dos partes distintas o bien es una unidad? ¿Qué es eso de la vida eterna? La vida eterna no es igual a esta vida. Cada persona que muere vivirá en la vida eterna, lo que ha elegido previamente en esta vida. Jesús nos da la salvación, la vida eterna, pero no nos obliga a aceptarla. Eres tú quien tiene que aceptarlo en tu vida de una manera voluntaria, amorosa. En la vida eterna, una vez muertos, los católicos creemos que hay tres posibilidades para el ser humano. Tu yo personal, que lo llamamos el alma, y pasará a una de estas tres opciones: al cielo contemplando a Dios, el purgatorio purificándose para entrar en comunión con Dios, el infierno quedará definitivamente separada de Dios. Y nos vienen otras interrogantes. ¿Cómo te imaginas lo que es la vida eterna? ¿Disfrutamos en esta vida ya algo de la vida eterna? ¿Cómo puede entrar una persona en la vida eterna? Son interrogantes pues que a la luz de la fe tenemos realmente unas respuestas, y muy bellas por cierto, de cómo te imaginas lo que es la vida eterna. Pues la respuesta, podríamos decirla, es ya entrar propiamente en la comunión con los santos, en ese compartir ese amor misericordioso de Dios para con nosotros cuando hemos hecho su voluntad. Y otra pregunta es: ¿disfrutamos de esta vida ya de algo de la vida eterna? Si ya disfrutamos en esta vida la vida eterna, pues claro que sí. Cuando nosotros nos acercamos al momento, al sacramento de la reconciliación, cuando el sacerdote escucha de nuestra voz que nos sentimos realmente dolidos por haber ofendido a Dios, y que nosotros nos confesamos libremente y aceptamos los pecados que hayamos tenido, que hayamos cometido. Y la otra pregunta: ¿cómo puede entrar una persona en la vida eterna? Pues realmente viviendo en comunión con los santos, quienes son el testimonio de vida. El ejemplo ya lo he mencionado algunas veces, quienes nos dan el testimonio de su vida, que apegándose a lo que es la voluntad de Dios, pues han rechazado todo lo mundano, que podemos decir nosotros
no hay un santo sin no hay un santo sin pasado, pero no hay un pecador sin futuro. Entonces, nosotros tenemos que reconocer esa fragilidad humana, pero que también tenemos ese gran don de Dios a través de la Eucaristía y del Espíritu Santo, que nos van fortaleciendo día con día para ser mejores, de tal manera que cuando Dios nos llame a su presencia, realmente podamos pasar a disfrutar a las moradas eternas, a una vida eterna que nunca termina, donde todo es paz, alegría y gozo, y que esta paz, alegría y gozo pues son parte de los frutos del Espíritu Santo. Y bien, pues estos son parte solo de algunos comentarios más que voy a hacer. Ya el tiempo de este tercer segmento se nos termina y yo regreso después de una pausa. Estamos en su programa Viviendo el Evangelio. Regresamos después de una pausa. La vida de la Iglesia es una vida pastoral. Estamos de regreso en su programa Viviendo el Evangelio. Regresamos. La vida de la Iglesia es una vida pastoral. Regresamos ya a este último segmento y pues voy a ir un poco más rápido compartiendo estas reflexiones sobre qué es el juicio final después de la muerte. Los católicos creemos que una persona cuando muere queda sometida a un juicio inmediato del Señor, que decidirá definitivamente su suerte. En el Nuevo Testamento hay varios ejemplos donde se nos habla de que la persona nada más morir reciba de su retribución según haya sido sus obras en la tierra. Nos dice Lucas 16, versículos 19 al 22, parábola de Epulón y Lázaro. En Lucas 23, versículo 43, Jesús el buen ladrón. Cada persona al morir recibe en su alma inmortal la herencia según en su vida haya aceptado a Jesús como su Salvador y su vida haya sido coherente con el mensaje de su Salvador. ¿Qué es el cielo? Para los cristianos el cielo es la vida definitiva junto a Dios, para siempre, para toda la eternidad. Mientras estamos en esta vida, caemos y nos alejamos de Dios con frecuencia. El cielo es estar con Dios para toda la eternidad. En el cielo seremos totalmente felices y de una manera definitiva. Una felicidad absoluta. San Pablo nos dice, ni ojo vio, ni oído oyó, ni el hombre pudo pensar lo que Dios ha preparado para los que le aman. 1 Corintios 2:9. Al cielo llega inmediatamente una persona que acaba de morir en gracia y en amistad con Dios. Cuando vaya y les prepare sitio, vendré de nuevo y les acogeré conmigo. Así, donde estoy yo, estarán también ustedes. Y para ir a donde yo voy, ya saben el camino. Juan 14, versículos 3 y 4. Vivir en el cielo es estar con Cristo. La palabra de Dios nos habla del cielo, dándole varios nombres distintos: vida, luz, banquete de bodas, vino del reino, casa del Padre, Jerusalén celeste, paraíso. Ten en cuenta que el cielo no es un lugar al que vamos, es un estado en el que se encuentra nuestra vida, el alma. ¿Qué es el infierno? Es la condenación eterna, es cuando una persona rechaza conscientemente en su vida terrenal a Dios. Dios nos invita a salvarnos, nos invita al cielo. Pero los seres humanos somos libres para elegir. Si rechazamos a Dios, si no lo tenemos en cuenta en nuestra vida, estamos autocondenándonos. Tampoco tengan miedo de los que matan el cuerpo, pero no pueden matar la vida. Teman si acaso al que puede acabar con vida y cuerpo en el fuego. Mateo 10:28. En el Evangelio se puede presuponer por las palabras de Jesús que existen y existirán personas condenadas en el infierno. El hijo de la perdición, Juan 17:12, vayan malditos al fuego eterno, Mateo 25:41. La Iglesia Católica nunca ha dicho que haya alguien condenado, aunque sí ha dicho que las almas de quienes mueren en pecado mortal son llevadas inmediatamente al infierno, donde son atormentadas con penas inacabables. Quien no ama permanece en la muerte. Todo el que aborrece a su hermano es un asesino.
y saben que ningún asesino tiene vida eterna permanente en él. Los católicos no creemos en el destino. Nosotros no creemos en la vida de cada persona esté ya escrita. Cada ser humano es libre de elegir el estado que quiere para su vida. Los católicos creemos que para ir al estado de infierno, recuerda que el infierno no es tampoco un sitio al que vamos después de morir. La persona tiene que tener la voluntaria aversión a Dios, un pecado mortal, y persistir en ese pecado hasta el final. ¿Qué es el purgatorio? ¿Es un estado? Tampoco es un lugar o espacio físico. La Iglesia, siguiendo el consejo de la Escritura, 2 de Macabeos 12:46, siempre rezó por los difuntos. Creemos que los que mueren en gracia y amistad con Dios, sin estar, sin embargo, plenamente purificados o con algún resto de pecado, sufrirán una purificación antes de llegar a Dios. El rezar por los difuntos y de una manera especial la Santa Misa ofrecida por los difuntos pueden ayudar a su pronta purificación. ¿Qué es la resurrección de la carne? Los cristianos católicos creemos que al final de los tiempos resucitaremos todos. Creemos que del mismo modo que Cristo ha resucitado verdaderamente de entre los muertos y vive para siempre, igualmente los justos después de su muerte vivirán para siempre con Cristo resucitado, y que Él los resucitará en el último día. Y este es el designio del que me envió, que de todo lo que me ha entregado no pierda nada, sino que lo resucite el último día. Porque este es el designio de mi Padre, que todo el que reconoce al Hijo y le presta adhesión tenga vida definitiva, y lo resucite yo el último día. Juan capítulo 6, versículos 39-40. Creer en la resurrección de los muertos ha sido desde sus comienzos el elemento esencial de la fe cristiana. Ahora bien, si nuestro mensaje es que Cristo ha resucitado, ¿cómo dicen algunos de ustedes que los muertos no resucitan? Si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, el mensaje que predicamos no sirve para nada, ni tampoco sirve para nada la fe que tienen. Pero lo cierto es que Cristo ha resucitado. Él es el primer fruto de la cosecha, ha sido primero en resucitar. 1 Corintios capítulos 15, versículos 12, 14 y 20. Y Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Jesús liga la fe en la resurrección a la fe en su propia persona. Jesús le dijo entonces: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá, y ninguno de los que viven y creen en mí morirá jamás. ¿Crees esto? Juan 11:25. ¿Cómo resucitan los muertos? ¿Qué es resucitar? No es volver de nuevo a esta vida material. En la muerte, separación del alma y del cuerpo, el cuerpo de la persona cae en la corrupción, mientras que su alma va al encuentro con Dios, en espera de reunirse con su cuerpo glorificado. Dios, en su infinito poder, dará a nuestros cuerpos la vida incorruptible, uniéndolas a nuestras almas por la virtud de la resurrección de Jesús. ¿Quién resucitará? Todas las personas que han muerto. No se admiren de esto, porque va a llegar la hora en que todos los muertos oirán su voz y saldrán de las tumbas. Los que hicieron el bien resucitarán para tener vida. Los que hicieron el mal resucitarán para ser condenados. Juan 5, 28, 29. ¿Cómo resucitaremos? Cristo resucitó con su propio cuerpo. Vean mis manos y mis pies, soy yo mismo. Tóquenme y miren. Un espíritu no tiene carne ni huesos, como ven que yo tengo. Lucas 24, 39. Pero Jesús no volvió a la vida terrenal. Del mismo modo, en Él nosotros somos ciudadanos del cielo y estamos esperando que del cielo venga el Salvador, el Señor Jesucristo, que cambiará nuestro cuerpo miserable en un cuerpo glorioso como el suyo. Y Él lo hará por medio del poder que tiene para dominar sobre todas las cosas. ¿Será un cuerpo espiritual? Tal vez alguno pregunta: ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Qué clase de cuerpo tendrán? Es una pregunta tonta. Cuando se siembra, la semilla tiene que morir para que tome vida la planta. Lo que se siembra no es la planta que ha de brotar, sino el simple grano.
sea de trigo o de otra cosa. Lo mismo sucede con la resurrección de los muertos. Lo que se entierra es corruptible y lo que se resucita es incorruptible. Pues nuestra naturaleza corruptible se revestirá de incorruptible, nuestro cuerpo mortal se revestirá de inmortalidad. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 35, 37, 42, 53. Nosotros no sabemos el cómo será ese cuerpo, porque ese conocimiento va mucho más allá de lo que como humanos podemos imaginar, y no lo sabemos sino por la fe. ¿Cuándo resucitaremos? Sin duda en el último día, al fin del mundo. Participar en la misa es también participar en la resurrección de Jesús. Jesús les dijo: les aseguro que si no comen el cuerpo del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré el último día, porque mi cuerpo es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre vive unido a mí, y yo vivo unido a él. El Padre que me ha enviado tiene vida, y yo vivo por él. De la misma manera, el que me coma vivirá por mí. Hablo del pan que ha bajado del cielo. Este no es el pan como el que comieron sus antepasados, que a pesar de haberlo comido, murieron. El que coma de este pan vivirá para siempre. Juan capítulo 6, versículos del 53 al 58. El bautismo también nos hace participar de la resurrección de Cristo. Al ser bautizados fueron sepultados con Cristo y resucitados también con Él, porque creyeron en el poder de Dios que le resucitó. Por lo tanto, ya que han sido resucitados con Cristo, busquen las cosas del cielo, donde está Cristo sentado a la derecha del Padre. Colosenses 2, 14, 3, 1. El creyente espera la resurrección. Esperemos en Cristo. El cuerpo es para el Señor y el Señor es para el cuerpo. Y así como Dios resucitó al Señor, también nos resucitará a nosotros por su poder. ¿No saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que Dios les ha dado? ¿Y que el Espíritu Santo vive en ustedes? No son ustedes sus propios dueños, porque Dios les ha comprado por un precio. Por eso deben honrar a Dios en el cuerpo. Primera de Corintios, capítulo 6. Pues bien, pues todos estamos llamados a vivir en un cuerpo glorioso de Cristo, como Cristo resucitado. Y pues esperemos que cuando Dios nos llame a su presencia nos encuentre en estado de gracia. Pues muchas gracias por su atención. Buenas noches y nos vemos y escuchamos el próximo lunes. Dios los bendiga. Me llamo Francisco Gracia, me despido de ustedes, recordándoles que vivir el Evangelio es nuestro itinerario de vida. Hasta la próxima.